Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Ecovoces Podcast. Soy Valentina Quintana, su presentadora. Hoy seguimos con la serie que estamos haciendo en conjunto de la Fundación Espacios Verdes. La temática de hoy va a ser el monitoreo ambiental y tenemos con nosotros un especialista que nos va a ayudar a entender un poquito más de qué trata ese tema y cómo influye en la sociedad y cómo quizás nos puede llegar a ayudar. Lo presento, tenemos a Alan Kaminsky. Mucho gusto, Alan, bienvenido al programa. Buenas, ¿cómo Él es están? ¿Todo un bien? especialista en etología y gestión ambiental que tiene un largo currículum que no voy a poder terminar de leer, pero si querés contarnos un poquito más de tu experiencia y sobre todo este tema de qué es el monitoreo ambiental. Bueno, mi formación en un principio fue trabajar mucho con el tema de perros. Imagínate, vamos a hacer una línea de tiempo rápida. Empecé paseando perros, adiestrando perros, observando comportamientos de perros y empiezo a extender mi trabajo en los centros de zoonosis. Dentro de los centros de zoonosis me fui haciendo como conocido. La dirección de zoonosis lo que hace es evaluar enfermedades que son transmitidas de los animales al humano. Y hoy más que nunca, después de haber vivido una pandemia, debería de tomar otro tipo de rol, mucho más importante, producto de la extensión humana y antrópica que está haciendo en todos los ambientes naturales, en donde esa apertura de los ambientes naturales genera la dispersión de animales. Y esa dispersión de animales, como digamos, uno los llama vectores, pueden transmitir alguna enfermedad o algún virus, alguna bacteria. Y bueno, y así todo empecé, me habían llamado de Escobar para empezar a trabajar con perros silvestres de quinta generación, en donde no tenían contactos con humanos para la captura o evaluar comportamientos, las situaciones. Se logró hacer un trabajo con una ONG, con la Dirección de Zoonosis de Escobar, con una empresa. Logramos algo bastante interesante que fue capturar 189 perros, ¿sí?, en estos monitoreos. Y estos monitoreos eran técnicamente semanales. Yo cuando me introduzco en el mundo de la ciencia, observo que pocas veces se puede sostener a largo plazo monitoreos de manera constante. Puede haber proyectos de investigación que lo hacen, pero para un aspecto municipal es como, wow, es un montón. ¿Por qué? Por el tipo de recursos que se tiene, por la cantidad de personal que se tiene, y eso hace que sea difícil. ¿Por qué te pidieron en este caso el tema de este monitoreo? Estos perros lo que tenían un acceso a partes de reservas naturales y también convivían con, digamos, con una parte de la sociedad. Y dentro de esa parte de la sociedad se metían dentro de las casas. Era un grupo de 45 y después había perros dispersos. Lo interesante fue que, bueno, se logró capturar, se dieron en adopción, se articuló. Más allá de la experiencia de laburar con animales, acá lo importante es cómo gestiono con pocos recursos los diferentes actores y para que se entiendan, porque uno habla de una cosa, otro habla de otra cosa, y ahí empezamos a tener ciertas dificultades. Bueno, yo de alguna manera, y de manera chistosa, lo digo que soy como un RRPP de los proyectos, ¿no? En cuanto a poder hacer entender a la gente cuáles son las necesidades de los diferentes actores y cuáles son las diferentes visiones que tienen estos actores para Sí, poder lograr como una etólogo, por ahí no comunicación. es solamente ser etólogo. Bueno, para los que no saben, la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, pero bueno, incluyendo al ser humano en eso, como otro ingrediente del ecosistema, otro animalito que estamos ahí. Entonces, capaz mismos principios de la etología, pero aplicados al ser humano. He aplicado, sí, sí, se han aplicado conceptos y bueno, pero eso siempre en pos de lograr los proyectos o los objetivos. Bueno, se logró ese proyecto y se difundió bastante. El artículo está en Boletín Biológica, número 34, lo pueden buscar. Y es un trabajo, como les digo, mostramos todo lo que se hizo en ese sector. Se logró controlar, se redujo la población a 5 perros en estado de libertad. Los otros fueron en adopción y ingresaron a la ciudad. Se retiran de lo que es áreas naturales. Son como perros comunitarios, terminan siendo, pero dentro de lo que es un entorno más antrópico, más urbano. Estuvo bueno porque de esa manera, de hecho, recientemente se pudieron ver ciervos de los pantanos muy cercanos a la parte urbana. Y después aparece la pandemia, sigo trabajando yo porque es un aspecto también de salud, y se me ocurre venirme para Villa Gesell, o sea, haciendo un cambio rotundo. Y al año, una cosa así, aparece un puma, el famoso puma en la ciudad de Gesell, y bueno, yo ya me estaba haciendo conocer acá en la zona y me contrataron para poder trabajar todos estos aspectos de conflicto con la fauna. A medida que fuimos trabajando, me llega un llamado a la dirección de zoonosis ahí en Villa Gesell, en donde manifestaban que una persona, una turista,
estaba arriba de un lobo marino de un pelo. Entonces, bueno, yo medio como que me asombro y digo, bueno, puede ser, no puede ser, ¿viste? Hasta que no verlo, yo la verdad que no lo iba a creer. Pero en la medida que me voy acercando y llego a playa, efectivamente había una señora arriba de un lobo marino. Fue una situación un poco bastante incómoda para poder manejarlo y ahí es en donde empiezo a, ¿no? Como que me empiezan a llamar la atención muchas situaciones. Era un lobo marino que estaba enfermo, digamos, la materia fecal tenía una coloración completamente extraña a lo que sería lo normal, ¿sí? Estaba muy rojiza, estaba muy flaco, estaba muy débil y con mucha mucosidad. Entonces, si uno está trabajando con animales y dentro de una dirección de zoonosis, y a todo esto todavía no había llegado el tema de la influenza aviar en elefantes y lobos marinos. Entonces le digo a la directora, che, mirá, está sucediendo esto. La señora, obviamente que la retiramos del lugar, vayamos, hicimos como un perímetro para que la gente no se acerque. Y empiezo a hablar con la directora en el sentido de, che, yo trabajé en varios centros de zoonosis, pero justo estoy en uno que es bastante particular. Y me dice, ¿pero por qué? Y porque zoonosis no es solo perros y gatos, sino que intervienen amplios animales. Es más, yo también trabajo con el tema de dengue, así que animales y en Gesell, o por lo menos desde San Clemente hasta Bahía Blanca, en donde hay mayor cantidad de personas, digamos, viviendo de manera cercana al mar, hay como una interacción. La fauna marina, leyendo artículos científicos del grupo de mamíferos marinos de la Universidad de Mar del Plata, o naturalistas geselinos, o acá con el grupo de guardaparques municipales, cuando empiezo a charlar, la ocurrencia y varamientos de animales silvestres, pero digamos de mamíferos marinos, es muy recurrente, era muy recurrente, y es muy recurrente. Y esa interacción y ese contacto directo hace que también me haya planteado en un montón de aspectos, y sobre todo en seguridad ambiental, ¿no? De decir, bueno, está bien, hay una cuestión de enfermedades, pero ¿qué es lo primero que puede pasar? Y que en el contacto directo haya una mordida o una embestida, que por ahí con el mismo peso de un león marino, de un pelo, pueda llegar a lastimar a alguien. Entonces, bueno, empezamos con el municipio y con la dirección y con la Secretaría de Seguridad, empezamos a expresar que la gente pueda, a través del 103, empezar a manifestar estas preocupaciones, decir, bueno, hay un elefante marino, un lobo marino o un delfín que necesita ayuda. Uno cuando empieza a observar las diferentes especies, no todas las especies necesitan ayuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también dentro de la etología evaluamos comportamientos. Y hay comportamientos en ciertas especies que son habituales, como por ejemplo el salir a descansar o mudar pelaje en los pinípedos, que son los lobos marinos de un pelo, los de dos pelos o los elefantes marinos, es algo común y Es su ciclo. Y es parte de su ciclo. En ese momento tal vez no era tan recurrente el tema de los elefantes marinos, pero sí de los lobos. Entonces, ahí empiezo a detectar un montón de cosas que nos faltan. O sea, tengo una población o tengo turistas en verano que no tienen conocimiento de las especies que hay en el mar argentino, o por lo menos en la costa bonaerense, y que generan una curiosidad, que generan una ansiedad, que generan una preocupación, y que de alguna manera muchas veces se exponen a accidentes o a situaciones de salud pública. Y que también el Estado como que desconoce también estos ciclos de la naturaleza de los animales y no sabe ni prevenir por si va a pasar, ni tampoco, bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? Claro, a ver, ¿quién va? ¿Qué persona se queda? Llamamos a Porque los muchas veces, bomberos, a los policías. bueno, de hecho, hasta hace un tiempo sucedía que o iba a los bomberos, iba a una ONG, iba a Zoonosis, iba un voluntario, nada, era realmente, es como que estaban todos separados, o iba inclusive la Fundación de Mundo Marino, porque no todo es un rescate. Entonces, ahí empiezan estas complicaciones, ¿no? Entre cómo hacemos para difundir esta información para que la gente que, no sé, que se va de vacaciones a la costa, tanto de Buenos Aires o de otras provincias, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, que entienda que no todas las especies necesitan asistencia. Entonces, insisto, estaba muy preocupado porque yo consideraba que cuando me vine acá la gente ya sabía. Claro, es tu ecosistema, o sea, yo capaz que, O no sé, sea, sobre todo alguien que se ha formado y no sé de dónde
sos originario, pero bueno, uno tiende a decir, bueno, acá viviste toda la vida, más o menos sabes, entonces capaz que ante la falta de conocimiento es como fuerte. Sí, es como que en la medida que con la tecnología nos fue separando de la naturaleza a tal punto que eh, nada, qué sé yo, por ahí yo antiguamente sí sabía, iba a las toninas y se veían las toninas, pero en cantidades, hoy por ahí no, o se veían, bueno, por ahí ahora se siguen viendo franciscanas todavía, pero no el delfín común, no, ya es como, es poco habitual de verlo constantemente. O por ahí la almeja amarilla, digamos, tuve mucho contacto, pero en un lapso muy corto, es como que la gente, o hay un aumento muy grande de la población y no se pudo llegar a difundir todo esto, y no se pudo aprovechar todo esto porque se vive de otra manera, eh, que hace que perdamos estos conocimientos, que no se transmitan de generación en generación, y que, bueno, y que hoy tengamos estos conflictos de decir, bueno, tengo personas que les gustan los animales o que no les gustan los animales y que tienen un conflicto cuando están en la playa. Bien, esto de que hay mucha migración últimamente de las urbes a los lugares, acá en Villa de Merlo pasa mucho, que viene por ahí de Buenos Aires y no conoce un poco de los comportamientos, por ejemplo, que hay muchos zorros y le da de comer al zorro comida de gato y es una domesticación que termina perjudicando, pero bueno, eso, ay, pero a mí me gusta tenerlo acá en mi casita, entonces también está eso del ser humano gregario, que también a veces va con costumbres o ideas de la ciudad a otros ambientes, capaz que el local le tiene un poquito más de respeto, y bueno, también es informar, o esto de los turistas, que no son de ahí, no saben, no conocen, y por ahí, bueno. Sí, digamos, a través de los influencers y de otras personas, los mensajes no están siendo muy claros. De hecho, bueno, sí, el que se crió viendo también Animal Planet tampoco fue un buen ejemplo para la sociedad porque mostraba el contacto directo con animales, o era chistoso pelearse con un cocodrilo, o era chistoso pelearse con, no sé, con un elefante marino, o besar un delfín. Bueno, Claro, es todo lo que no hay que hacer, sí. porque ni Ay, siquiera aparte ni de la yo, foto, ay, mira, estuve con un elefante y querer tocarlo. Y ahí, bueno, hacer un videito con la IA y la gente te va a creer. Pero es que no, María, no pasa. claro, bueno, pero todo esto sucede y es una problemática que, como te digo, hace ya desde el 2022, cuando también nos informan, che, salen franciscanas. Bueno, sale un delfín, perfecto, vamos, por una cuestión sanitaria, que es un, digamos, encima es un animal que está protegido, sí, es un monumento natural de la provincia de Buenos Aires, tiene toda una legislación atrás de esto, que hace que también no podamos tomar manejo de la situación, pero que, bueno, muchas veces, dada la presión de la gente, nosotros como sistema de salud tenemos que tomar ciertas decisiones. ¿Sí? Que obviamente se piden los permisos, se charlan, se toman muestras, se toman la ubicación, ¿sí? Hasta tomar una decisión que es a través también de SENASA, en donde, bueno, se procede al entierro de los ejemplares. Pero para no adelantarme tanto, cuando ingreso a playa y veo la cantidad de gente, los chicos, como esa vez que se sacaban la foto con el delfín, ¿te acordás que fue Lo muy pasaban. viral? Claro, bueno, acá también con el delfín muerto, los chicos tocando y hacen este movimiento. Y dije, claro, vuelvo a repetir, trabajo en zoonosis y yo me agarro la cabeza y digo, no, esto no puede estar sucediendo. Vamos a estudiar, a ver, enfermedades zoonóticas que pueden transmitir los delfines. Uy, un montón, tuberculosis, Bueno, las enfermedades, otro ¿sí? paréntesis, las enfermedades zoonóticas son enfermedades que pueden transmitirse de los animales al ser humano. Y Exacto. es Y como complicado. es complicado. Y tengo chicos que tocan ejemplares o cadáveres, ¿sí? En descomposición, con un montón de factores, en donde van y después se tocan la cara así o agarran la comida, porque también se perdió en la sociedad, se estuvo perdiendo digamos, el aseo y y la higiene. Esto de lavarse las manos, se ve, se ve, y es algo que por ahí para mí, en la formación, que tampoco es que estamos hablando de algo, uff, es imposible de llegar a esa información. Yo creo Es que lavarse sí, las manos. cuando estuvo el tema del cólera se hizo mucho hincapié en lavarte las manos, lavarte las manos, lavarte las manos. Y ahí hay una generación que se sigue lavando las manos.
Pero después también está como nuevas generaciones donde se ha perdido también ese concepto y esa importancia. Que creo que con lo del COVID tendría que dar vuelta, pero como decís vos, hay algo ahí en el comportamiento que Sí, no está funcionando. la información no estaría impactando de la manera que nosotros creemos, y eso es lo que nos va a traer, por lo menos a los que trabajamos de manera técnica, nos va a traer muchas dificultades. Pero bueno, aparece el delfín, veo esta observación, se lo transmito a la dirección, y bueno, a raíz de todos estos ejemplares que fueron saliendo en playa, nos fuimos conectando, bueno, con el grupo de mamíferos marinos de la Universidad de Mar del Plata, con la Fundación Mundo Marino, con la Fundación de Pinamar Ecológica, con la Dirección de Zoonosis del Partido de la Costa, y empezamos a hacer como una especie de red, ¿no? Y yo en la medida que fui también adquiriendo más conocimientos, que fui conociendo guardaparques provinciales, fui conociendo la guardaparque del municipio acá de Villa Gesell, claro, me empecé a empapar un poco de la legislación, de las dificultades, hasta llegar hasta la red de varamientos que pertenece a la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, y la Dirección de Fauna y Flora de la provincia, de acá, que eso pertenece a Asuntos Agrarios, que es una cosa un tanto por ahí extraña, si uno lo observa, decir, bueno, Fauna y Flora de la provincia en Asuntos Agrarios, cuando por ahí, por una cuestión técnica, debería estar en la dirección en la Secretaría de Ambiente. Ahora es también esta otra capa del sistema organizacional humano y social, que bueno, hace esto de que, che, cómo gestionamos esto? ¿A dónde vamos? ¿A dónde recurrimos? De quién es la jurisprudencia de este tema? Y si realmente ayuda o es como más engorroso y poder también trazar todo ese camino, que a veces Claro, uno no lo tiene en cuenta, pero el sistema social y la burocracia humana, hay que saber cómo ordenar esas cosas. sí, sí, sobre todo por una cuestión también de respeto institucional. Entonces, es muy importante que eso no se pierda, porque si no también lo que estás mostrando es que no importa de quién seas, vos podés hacer lo que quieras. Y la verdad es que yo trato de evitar ese tipo, digamos, de mensajes, sino de mostrar el respeto que se merece la situación con los diferentes actores. Porque como les digo, no existe un organismo que, que pueda estar presente en todas las partes por ejemplo, de la provincia. Es imposible. Entonces uno tiene que articular los recursos, el personal, ¿sí? De la mejor manera posible. Pero bueno, esto fue creciendo, empezamos también a trabajar con naturalistas geselinos, que es Alan Rosenthal, que él articula con el grupo de mamíferos marinos de la Universidad de Mar del Plata, y empezamos bueno, ellos ya hacían los monitoreos de varamientos, pero se perdía cierta información porque era una sola persona, y cada cierta cantidad de días. Entonces, ahora pasamos ellos hacían 2 monitoreos mensuales, cada cierta cantidad de meses, a todos los días. ¿Y en qué consiste como un monitoreo de varamiento, por ejemplo? Bien, el monitoreo de varamientos es algo tan sí, simple como establecer un límite, que nuestro límite van a ser los municipios, ¿sí? Nosotros tenemos de una parte, estamos lindero a Pinamar, sobre el barrio de Cariló, y nos vamos extendiendo unos cuantos kilómetros por playa hasta Mar Chiquita, ¿sí? En donde ahí entra un poco la reserva municipal del Faro Querandí. Está el Faro Querandí, que pertenece a la Armada. Son dos cosas completamente diferentes dentro de un mismo entorno, ¿sí? Porque muchas veces la gente cree que la reserva natural es el Faro, pero no es así. El Faro pertenece a Nación, y la reserva natural pertenece al municipio, ¿sí? Entonces esas cosas también son interesantes a la hora de articular o gestionar, porque también prefectura debería de estar interactuando con nosotros, y también tiene pocos recursos y se le hace muy difícil poder verificar todo esto. Entonces, cuando observo que ellos hacen eso y se pierde información, y yo empiezo a introducirme con el tema de las aves migratorias, empiezo a observar, hay una página que es de la FAO, en donde vos podés monitorear
cómo va apareciendo los diferentes focos, ¿sí?, de gripe aviar en el mundo. Y sobre todo, bueno, acá en Sudamérica. Entonces yo lo que empecé a hacer fue a hacer un checklist de la cantidad de especies que migran, ¿sí?, y viendo la cantidad de focos de gripe aviar, cómo iba bajando hacia el sur. Y esto te hablo del 2022 hacia el 2023. Entonces empezamos a notar que, extrañamente, nosotros creíamos que iba a venir por el Atlántico, no, y extrañamente empieza a bajar por el Pacífico. Entonces, bueno, empiezo como, yo soy un poco por ahí, puedo ser un poco exagerado, pero prefiero ser exagerado a no va a pasar. Precavido antes que Exacto. otra cosa. Entonces, si yo tengo ese programa, bueno, es cuestión de ir observándolo un cachito todos los días y ver qué pasa. Bueno, cuando empezamos a ver, nada, había saltado de especie, porque empezaron los lobos marinos, esto pasó en Perú, a haber una mortandad muy grande, una o dos personas infectadas en Sudamérica. Y le digo, che, mirá, miren, esto está, no, que bueno, no va a llegar, que sí, digo, miren esto, si no llega por un lado, llega por el otro, hasta que a la directora le digo, che, mirá, en Chile ya hay una persona infectada y hay una mortandad muy grande de lobos marinos. Con lo cual, lo más probable, por una cuestión migratoria de la especie conectada a través de las colonias, lo más probable es que esto pegue la vuelta. Bueno, se escucha muy suavecito que en Tierra del Fuego empiezan a ver lobos marinos de un pelo y alguno que otro de dos pelos a morir en cierta cantidad, y con lo cual le dije, mirá, vamos a Senasa de Mar del Plata a tomar una reunión porque, nada, esto se va a complicar. Y efectivamente el día que fuimos fue el día anterior a el alerta nacional y provincial. De hecho ya estaba la influenza aviar en el puerto de Mar del Plata. El mismo día que yo estoy transmitiendo esto ya estaba ahí, porque al día siguiente empezaron a morir en Mar del Plata, en Quequén, en diferentes sectores. Pero bueno, hacemos otro paréntesis de la gripe Hacemos, aviar que afecta tanto al ser humano como también a otras faunas, como por ejemplo en este caso al lobo marino. claro, es un virus que es muy agresivo, la mortandad es muy alta. De hecho, eso es si bien ahora la curva empezó a bajar a nivel global, pero cuando vos evaluás la mortandad de personas que adquirieron la gripe aviar, por ejemplo, de 800, 400 murieron. Entonces estamos hablando de un 50% de letalidad. Es mucho más alto que el COVID. Que eso, a veces uno no compara datos, pero bueno, y el vector son aves, pero también el vector pueden ser, Ahora, en este momento, son varias especies. Hay gatos, vacas, se detectaron perros, gato montés, bueno, lobos marinos. Y a través de esta observación de lobos marinos está el artículo publicado por Marcela Huart, que creo que se pronuncia, en Península Valdés, sobre la mortandad de elefantes marinos, que fue catastrófico. Estamos hablando del 97% de las crías y otro porcentaje más de hembras, o sea que la población declinó notablemente y va a tardar décadas en volver al mismo número que se tenía en el 2022. Entonces, no es para tomarlo a la ligera, pero bueno, en ese momento que pasa eso en el sur, nosotros vemos como de alguna manera como un coletazo. Y de alguna manera también cierta peligrosidad, porque si bien acá no tenemos colonias, es mucha la cantidad de fauna marina que frecuentan las costas y que salen. De hecho, me pasó de observar, y tengo un video, de un lobo marino de un pelo con la sintomatología, y les garantizo que es algo horrible, porque en 24 horas estos ejemplares mueren, y se pudo ver toda la sintomatología que tiene el ejemplar, y no aguanta una apnea de 3 segundos, se desorientan, nada, bastante grave. Pero bueno, a raíz de eso también, de esta charla con Senasa en Mar del Plata, se empezaron a establecer los protocolos de actuación, en donde uno tenía que tener ciertos elementos de bioseguridad para poder sacar a estos ejemplares de la playa y enterrarlos. Entonces, ya que es
altamente, digamos, contagioso, para hablarlo en algo más criollo, el virus. Trasladar un ejemplar hacia una fosa en un determinado lugar con el virus dentro de ese ejemplar era bastante riesgoso. Entonces, bueno, se decidió hacer en el pie de médano unos pozos de hasta 2,5 metros con una pala mecánica, tirar el ejemplar y tirarle arriba cal. Y después se vuelve a tapar el ejemplar. Para que no se siga también propagando, o sea, si viene un turista y hace lo que hizo esa turista que vos viste, era como, ¡oh! Otra persona más con gripe. Viste que mucha gente se lleva souvenirs de la playa, desde caracoles, hasta por ahí se lleva un dedo de un elefante marino o un cráneo o lo que sea, o lo toca o se saca una foto. Bueno, imagínate que si eso se propagaba o saltaba, el virus Ah, y salta de encima me especie. vengo de viaje a San Luis y me lo traigo a San Luis. Bueno, por suerte por el momento el virus, cuando impacta en humanos, entre humanos todavía no es transmisible, o sea, no está esa mutación desde que el humano le transmita a otro humano el virus del H5N1, que pueda saltar así de esa manera. Entonces, por ahora zafamos, lo adquirimos, pero queda acá. Pero Por es ahora, cuestión de que como claro, pero es hasta que cuestión, encuentre. si estamos viendo que el virus salta de especie constantemente, ya es una cuestión de tiempo y esto va a suceder. Por eso ya están trabajando en la vacuna de gripe aviar en Europa para poder, digamos, por lo menos estar precavidos por si viene una nueva pandemia. O sea, ya se está trabajando sobre esto. Pero bueno, tenemos 103, tenemos articulación con el corralón para poder hacer todos estos trabajos, todos los elementos de bioseguridad, se comunica todo esto a la sociedad y bueno, empezamos a interactuar mucho con biodiversidad y el Ministerio de Ambiente de la provincia para poder empezar a trabajar, porque cuando empezaron a salir los lobos marinos enfermos, se nos acercaba el verano. Y en ese momento, está bien, el entierro era fácil porque la pala mecánica iba por playa, no había gente y podía ingresar y hacer el pozo tranquilamente. Pero el problema era, ¿y cuando esté llena la playa? En temporada. ¿Y en temporada qué hacemos? Que son cosas que todavía se están trabajando porque a raíz de, digamos, después digamos, de esta pseudo pandemia que hubo en los elefantes marinos y en los lobos marinos, empezamos a registrar un aumento de ocurrencias de elefantes marinos. Y empezaron a aparecer, bueno, como te decía recién, los elefantes marinos, pero en mayor ocurrencia y son ejemplares que son mucho más grandes y mucho más agresivos y eso conllevaba mayores riesgos. Bueno, se trabajó con el 103, se difundió muchísimo digamos, con la gente que trabaja en turismo. Entonces, de alguna manera ya el turista tenía un número a quien llamar para... Temporada y era esto de ir a sacar tierra y enterrar cosas era un poquito más complicado. Era claro, por lo menos se había apaciguado el tema de la mortandad de lobos marinos, pero empezaron a aparecer más elefantes marinos. O sea, de un lado saltamos a otro con una problemática por ahí un poco ahora diferente, ¿no? Porque, como te decía, los elefantes marinos son mucho más agresivos, son mucho más curiosos, son mucho más rápidos, te diría. ¿Sí? Las cosas que he visto con los elefantes me han llamado bastante la atención. Y también en cuanto al tamaño, o sea, han aparecido machos de 4 metros, de 4,5 metros. Realmente, nada, son tamaños bastante grandes, inclusive cuando están dentro del agua son bastante más rápidos y nadan entre la gente. Y bueno, la gente te imaginarás que empieza a gritar y todo eso. Pero bueno, empezamos con los perímetros, se empezó a difundir muchísimo, los canales de televisión, los diarios, etcétera, hasta que a mediados de octubre del 2024 tuvimos una hembra de elefante marino que parió, digamos, un cachorro y que se nos llenó, digamos, de muchísimas preguntas porque sabemos que es una especie que tiene, digamos, una conexión maternal de 23 días continuos, de 24 horas, y estaba en un lugar en donde, si bien no es algo muy lindo, pero hay tránsito vehicular, así que es la conexión entre Cariló y Villa Gesell.
La hembra, también otro paréntesis, cuando la hembra de pare la cría tiene que estar 23 días, que por eso es que acumula grasa y todo, alimentándola, y ahí porque si no, es como la cría también no. Claro, se rompe el vínculo y el cachorro pierde, digamos, a su mamá. Entonces, cuando empezamos a, digamos, nos enteramos de esto, que fue producto y gracias de una voluntaria a través del 103 y me mandó también un mensaje directo a mí por tanta difusión, claro, me encuentro con eso y digo, chau, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? 23 Y, días. y claro, y ahí, bueno, hablo con la gente de la Fundación Mundo Marino y me dice, no, sí, hay otro cachorro en Nueva Atlantis y otro cachorro en más chiquita, o sea, 3 ejemplares, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, que resultaron en el global 6 ejemplares. Bueno, ¿y ahora? Entonces empezamos a interactuar más que nada con la red de varamientos de la provincia y guardaparques de la provincia. Y empezamos a evaluar a ver qué podíamos hacer. Bueno, mucha gente intentaba, o por ahí había gente que decía hay que trasladarlos, o hay que hacer todo un recinto con troncos. Y la verdad que en la playa es muy difícil de evaluar, ¿no? Tuvimos muchas charlas con muchos especialistas, pero cuando uno escuchaba la información no encastraba en la geografía que teníamos nosotros y en las dificultades que teníamos nosotros. Entonces ahí empiezo, bueno, a evaluar y a gestionar los recursos. Por suerte tuve mucha ayuda del intendente en ese momento interino, en donde me dijo, bueno, mira, Alan, tenés todo nuestro apoyo para poder monitorear todo esto, con lo cual también se facilitó muchísimo todo. Entonces podíamos ir hasta el lugar, pero lo interesante de esto fue que cómo se empieza a involucrar la gente local, en donde se armó un grupo de voluntarios, en donde antiguamente por ahí es como que se lo privaba de esa ayuda, y yo dije, no tenemos que privar a la gente de esta ayuda, digamos, de que quieran ayudar, sino que tenemos que capacitarlos, tenemos que educarlos, porque si nosotros nos estamos quejando de que la gente no sabe, y tenemos gente con el recurso humano que quiere colaborar, y bueno, hay que unirse, hay que llamar a los especialistas, darles Por charlas, ahí se capacitarlos. castiga mucho esto me gusta el animalito. Hay como un amor en la naturaleza, un amor de querer como ayudar, de querer colaborar. Y esa intención no está mala, por ahí lo que falta es información. Es decir, bueno, mira, te interesa tanto, te gusta tanto el zorro, bueno, no hace falta que le des comida para gatos. Hay otras acciones que puedes ayudar y que realmente lo vas a terminar ayudando, entonces está bueno esto. Y también para que la comunidad se apropie. Porque a veces muchas, bueno, yo soy el especialista y digo qué hacer, qué no hacer, y vos salí y dejá el ecosistema aparte, y las comunidades son parte de ese ecosistema. Entonces, si no se aprende a que se pueda dialogar y que se pueda, como eso, integrar en las problemáticas, Bueno, y de hecho se pierde, haces un corte en el punto en donde uno como profesional, científico, lo que sea, está reclamando. sí, el Entonces, territorio, los bueno, actores. y bueno, un poco me dijeron, che, pero ¿estás seguro? ¿Viste muchos miedos por temas? Porque también, sí, es cierto, hay temas de seguro, de responsabilidades, pero bueno, hay que tomar responsabilidad Sobre todo y uno cuando hay por, una intención, que sobre todo en esta época, que a la gente le cuesta tanto involucrarse, como no matar esa chispa y poder conducirla, claro, porque después también esa chispa es la que sostiene. A veces cambian los roles, las políticas de turno, pero lo que se sigue sosteniendo es ese voluntario, esa figura del ciudadano, el de que habita el lugar. sí, y sobre todo, como te digo, esto de que, digamos, generar cuando se involucran, la cosa cambia, ¿sí? Y cambia fuertemente, cambia. Eh, porque, a ver, como te decía, si bien había como una especie de miedo, porque es miedo, yo empiezo a quitar también esta figura de, bueno, si es profesional, tiene superpoderes. Claro. No, somos todos humanos. Digamos, lo único que nos diferencia Al contrario, sobre otras quizás personas estás es que más estudiamos. sesgado desde tu campo de especialización y otra persona no tiene ese sesgo, pero una cosa que vos no te habías dado cuenta. A veces con el especialista, viste, muy especialista, ¿qué sucede?
Pero muchas veces me ha pasado por ahí en playa, y de hecho tengo un compañero de trabajo que es chofer, que adquirió conocimiento, le ha puesto, perdón la expresión, pero los puntos a un veterinario, porque saltó el perímetro que habíamos puesto. Y se lo dijo con mucho respeto, Mm. ¿sí? Y un chofer. Entonces hay una cuestión también ahí, ¿no? De jerarquías que está muy difundida, que no tiene sentido. Porque yo, por más que sea veterinario o lo que fuese, o no, hay una valla, hay un cartel, hay una explicación que me dice peligro. Es como, te doy un ejemplo burdo y rápido para toda la gente. Yo soy, ponele, obrero. Yo no me meto en la obra de cualquier persona, y porque soy obrero agarro un martillo y me pongo a picar una pared con un pico, ¿no? Con un cortahierro. No, no voy a hacer eso, no puedo hacer eso, vayan a llamar a la policía. O cuando pensé ese ejemplo, dije la policía. Y también tomaron interacción con esto la policía bonaerense, local, el GAP, ¿sí? Entonces teníamos, con el tema del cachorro de elefante marino, teníamos a la policía, a la Secretaría de Seguridad, a los voluntarios, a los guardaparques provinciales, a los guardaparques municipales, a las ONG, ¿sí? A nosotros como la Dirección de Zoonosis. Fíjate la cantidad de personas que empezamos a interactuar. Empezamos a comunicarnos con gente de Pinamar, la gente de Pinamar también, de la Fundación Ecológica Pinamar, vino a darnos una mano, porque por lo general decían, no, porque sos de Pinamar. No, no, vení porque esto tiene que ser ayuda mutua, y es muy importante que todo el mundo pueda participar, pueda adquirir el conocimiento necesario, porque si bien pudo haber sido un evento del año pasado, en este momento siguen saliendo ejemplares de elefantes marinos, y hay hembras y hay machos, y que son cada vez más grandes. Entonces, hay, digamos, ya deja de ser un evento aislado. Sí, no, y también Puede llegar a pasar esta cuestión nuevamente. de compartir el conocimiento, de bueno, todos queremos encontrar una solución a esto, y bueno, también hay esto que decís vos de que hay tantos involucrados, y generalmente a veces lo que termina pasando es que uno llama a uno y como no están informados, uno hace una cosa, otro hace otra. Entonces, lo importante que es, bueno, che, que todos los que pueden llegar a tener contacto con esta situación se enteren, sepan cuál es el plan en común que se acordó y podamos tirar todos para una misma dirección, porque si no también unos tiran para un lado, otro para el otro, y bueno, lo complejo que termina siendo algo que quizás uno dice, ay, bueno, se varó un lobito marino o un elefante marino, porque ¿viste? No se sabe mucho la diferencia. Sí. Pero bueno, entender esto de lo importante del trabajo colaborativo y de estas redes. Sí, sí, sobre todo como yo, digamos, como de alguna manera coordinador de todo esto, no me puse en una función de jerarquía. Lo que hice es ponerme en el mismo plano que un voluntario. Claro. ¿Sí? Entonces, para no, por ejemplo, para no tener que ser el referente de preguntar todo, ¿sí? Decía, no, preguntale a tal especialista, o tenemos charla con tal especialista, le hacen caso y ayudan a tal guardaparque. O sea, empecé a girar las responsabilidades, ¿sí? Que no sea de uno solo. Entonces, de esa manera no había una cuestión de, no, fulanito de tal, Me lavo las manos eh, también un poco de no, 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 se hace sino lo como que apropiarte él de la dice. situación. Ujú. Claro, todos vamos a ser responsables de lo que suceda acá, del recurso que se maneja, de los gazebos, de la comida, del agua, de todo, ¿sí? Eh, per- perdón, ¿eh? No, no pasa nada. Eh, entonces, lo que pude lograr, de hecho, el Ministerio de Ambiente a través del área de biodiversidad estuvieron muy contentos porque se logró hacer algo que nadie quería hacer, que era como ellos lo veían como algo muy riesgoso, y se logró esta interacción. De hecho, quedó conformado el grupo de voluntarios que se llama Mirunga leonina, que es el nombre científico de la especie. Se logró con todas las adversidades que pasamos, de que había tránsito vehicular, que había carreras de moto en las dunas, se logró supervisar con todos los desplazamientos que han tenido estos ejemplares, porque decían que solamente iban a estar en playa y veíamos otra cosa. Tenemos registro de comportamientos totalmente aleatorios a lo que se puede ver en Península Valdés, con lo cual
nada, se empieza a dificultar más, si esto empieza a ser cada vez más frecuente. ¿Sí? Pero en definitiva, lo interesante de todo esto fue, más allá de lo lindo que es saber las especies, ver qué necesidades tienen o el tipo de entorno donde estoy trabajando, es esto de la interacción con todos los actores. ¿Sí? Desde el científico en la universidad, desde el bombero, desde el policía, desde el médico, el enfermero, desde la Secretaría de Seguridad del municipio, desde Zoonosis, desde los guardaparques provinciales y municipales, o sea, éramos un montón, o sea, somos un montón. Y esa articulación sin jerarquía absoluta, sino que la jerarquía la establece el protocolo, hace que podamos respetarnos y entendernos todos y todos ser importantes a la hora de esta articulación. Y todos apropiarse también un poco de la problemática. Totalmente, sí, totalmente. Los voluntarios, el trabajo de los voluntarios fue, de hecho, si los voluntarios no hubiesen estado la primera noche, hubiese sido un caos, porque el nacimiento fue un sábado para un domingo, o sea, fue un viernes para un sábado. Pasó la noche, vaya a saber cómo el ejemplar, porque lo encontró después esta voluntaria que sale a hacer caminatas, y había que sostener 24 horas de tránsito vehicular en playa con voluntarios y los perímetros, y no estábamos todavía como organismo de aplicación, más las otras instituciones, no estábamos preparados para esto. Y fueron los ¿Viste voluntarios los cuando que decís, tomaron la posta. justo en el feriado, ¿viste? O en el momento donde no hay nadie, como cuando se te enferma el gato o el perro, que es, está todo cerrado. Y bueno, ahí es lo que pasó. Exactamente, claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Yo me quedé un montón de tiempo, pero no me podía quedar toda la noche, entonces, nada, eran muchas las dificultades. Hasta que fuimos organizando, fuimos estableciendo horarios, tampoco era, no se vendió como un show, o sea, los voluntarios no es que se podía llenar de 50 voluntarios, no. De hecho, me ha pasado una vez que ha habido mucha gente y de alguna manera los invité como a retirarse porque éramos muchos. Claro. ¿Sí? Y ya estábamos interfiriendo con el vínculo entre el cachorro y la madre. Y cómo nos dimos cuenta, porque la madre estaba en alerta constantemente. Entonces, si Muchísimo. la madre necesita toda esa energía para su propio hijo, como que no estaría bueno que nosotros, por una cuestión de divertimiento, foto o lo que fuese, Y de le querer estemos agotando la participar y energía. todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, si te Eh, parece, podemos ir cerrando y viendo y también una conclusión de quizás todo esto que para mí en particular es esto de la importancia del monitoreo, no solamente por la salud humana, sino también un montón de servicios ecosistémicos que nos brinda la fauna y que tarde o temprano, como somos parte de ese ecosistema, tanto las cosas buenas como negativas nos terminan llegando y me gustó mucho esto que dijiste vos del trabajo colaborativo, interdisciplinario, donde no hay un jefe que baja líneas, sino es, bueno, esto es una problemática de todos. Vemos cómo cada uno desde su lugar lo puede hacer y apropiarse bueno, de estos problemas socioambientales. Sí, acá el monitoreo, lo interesante es que en la medida que nosotros estamos en playa observando, cada especie, centinela de alguna manera, nos va a decir o a predecir algún evento. Y dentro de esas observaciones diarias que se hacen, eh, como te digo, si aparece una tortuga, llaman al 103, se puede salir a evaluar qué es lo que pasa. Si el ejemplar por ahí sale con vida, se puede rescatar. Con el tema de los elefantes, sabiendo todo este tema de que ha habido una mortandad muy grande, estamos trabajando en conservación. O sea, yo estoy evaluando salud, pero al mismo tiempo estoy haciendo conservación de la especie. Todo esto se Eh, logra gracias a este monitoreo, exacto. que además de tener las pautas, es necesario esto que decías vos de las personas, de... Sí, o sea, hoy los vecinos acá de Villa Gesell avisan automáticamente, el turista está avisando automáticamente, entonces de alguna manera funciona como una especie de servicio, pero es una cuestión de, así natural de decir, bueno, no tengo información, pero tengo el número. Y los operadores del 103 son muy importantes también para esto, porque eh, si ellos no tenían información a la hora del llamado,
por ahí cometían el error de decirle a la gente, che, no sé, llama a otra persona o echalo o tocalo, no sé, me pueden ocurrir miles de cosas. Pero hoy el operador tiene información suficiente como para poder decirle a esa persona qué es lo que tiene que hacer. Y eso es un montón, eso es un montón, porque antes eso no pasaba y la gente hacía cualquier cosa. Sí, 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 que es cuando el Entonces, conocimiento por ahí a veces se queda, y bueno, en la academia lo vemos mucho, este papercentrismo, y es como, bueno, che, tiene que llegar a los actores esto. Bueno, a partir de esto tenemos que hacer un plan de acción, o sea, no solamente, y bueno, la importancia de la información y la información fidedigna, que bueno, también desde Covoces queremos hacer un poco eso en este mundo con tanta información y tan desinformado al mismo tiempo, poder hacer llegar información de calidad a las personas para esto, para saber, bueno, qué hacer en esa situación. fácil, y para ir cerrando, es, Sí. por lo menos a nivel provincial y nacional, o llamo a prefectura, en el caso de la provincia de Buenos Aires pueden llamar a Defensa Civil, o en el caso de Villa Gesell 103, ¿sí? No hay ningún número, no tengo ningún número, tengo que mantener distancia ante lo desconocido, mantengo distancia, es un acto de amor hacia el animal y un acto de amor hacia uno mismo. Porque, viste, uno hace hincapié en esto de que puede adquirir enfermedades, pero nosotros también podemos enfermarlos. Entonces, hay que disfrutarlos porque están en libertad, esa es la libertad que tienen. Muchos no necesitan ayuda y simplemente, como te digo, mantengo distancia, le saco una foto a larga distancia, lo disfruto, lo evalúo, pero la gente no tiene que tener esa necesidad de contacto directo o de porque salió del mar lo tengo que tirar al mar nuevamente. No, consulto, evalúo, hoy hay tecnología, los números aparecen, y la información aparece hoy por hoy. Es más, le saco una foto y con el Google Lens por lo menos algo me va a aparecer de algún tipo de información y voy a poder tomar. Sí, en Eh, todo caso, si no llamas, nadie te atiende, no sabes qué hacer, googlealo, ¿viste? Que googleé y Googlealo, hasta Google te va a pero decir no que no sé, toques no tengo nada. información, mantengo distancia. No la tengo, sigo manteniendo distancia. Sí. La Solamente, tengo, no la solamente información, mantengo distancia. porque para vos es peligroso, sino también que en vez de estar ayudando, vas a estar Yo, generando. claro, yo no me acerco. Imagínate que yo trabajo con esto y no me acerco. Ujú. No me acerco. Es más, cuando a la hora de enterrar un ejemplar o de manipularlo, tomo todos los recaudos posibles, porque no sé qué es lo que puede pasar. Ningún especialista sabe qué es lo que puede pasar, si ese ejemplar tiene un virus o lo que sea. Puede tener una probabilidad, ¿sí? Pero no sabe a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso también, a la hora de explicárselo a la gente, no nos ponen como de una manera de superhéroes o que tengamos poderes mágicos, sino que somos Un personas título, igual que ¿viste? Ya ellos. está. Claro. Ah, no, soy especialista, puedo tocarlo. No, para eso tengo que tener permisos, tengo que tener un montón de cosas que muchas veces por ahí en ese momento uno no las tiene y que bueno, eso hace que también uno tenga que respetar y mantener distancia, ¿no? Y convivir. El secreto de esto es convivir con la fauna. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Alan, y muchísimas gracias a nuestros oyentes o televidentes, porque también salimos en foto video. Y bueno, muchas gracias también a todo el equipo que está detrás de Ecovoces y hace esto posible. Y gracias a la Universidad Nacional de los Comechingones, el proyecto de Ecovoces es parte de la universidad. Así que bueno, un gustazo y espero poder seguir haciendo estas entrevistas con Fundación Espacios Verdes, que también permitió toda esta colaboración. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio. Acordate que si querés mandar algún mensajito, alguna temática o te quedó alguna consulta o duda sobre este episodio, podés escribirnos a redes, ecovoces-podcast. Y también por acá seguramente van a aparecer las redes de la Fundación Espacios Verdes, donde Alan bueno, escribió un hermoso artículo sobre esto de los lobos marinos, perdón, los elefantes marinos. Y bueno, todo esto que estuvimos hablando Ambas especies. de ambas especies, que también lo puedes leer en la revista Res. Así que bueno, nos vemos.